Noche por Powell. Juan Ignacio Crespo, analista financiero y economista. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a esta hora, ¿cuál diría que son la lectura de todo ese discurso puesto sobre la mesa por Powell, sobre esa decisión de la Reserva Federal? Bueno, pues Powell se arrancó ayer con una perogrullada que es la misma que ha mantenido durante los últimos meses, que si la inflación baja deprisa, ellos bajarán los tipos de interés, algo que ya sabíamos, vamos, y que pues eso no deja de ser algo de perogrullo. Ayer, con el buen dato de IPC que se publicó en Estados Unidos, vamos, no es que fuera buenísimo, pero era algo mejor de lo esperado. El mercado se puso eufórico, pero después el hecho de que la Reserva Federal, en el dibujo ese con puntos que hacen los miembros del Comité de Mercado Abierto, descontase o anunciase una bajada de tipos de interés en lo que queda de año, pues fue decepcionante, y la euforia que había provocado el buen dato de IPC pues se esfumó, vamos, no se esfumó del todo, pero bajó a un tono mucho menor, tanto que el Dow Jones terminó cerrando con una ligerísima pérdida, ¿no? Entonces estamos igual que estábamos, excepto que la esperanza renaza eterna siempre, y los mercados terminan por ver la parte buena de todo lo sucedido, y las bolsas terminaron marcando pues máximos históricos para algunos de sus índices, de nuevo el Standard & Poor's, el Nasdaq. Ese sería mi resumen. Mirando precisamente, estaba señalando como al final el mercado es soberano y decide actuar agarrándose a lo que más le interesa, buscándose un hueco para ese recorte de tipos, pero estamos viendo evidentemente que ha habido un logro en la batalla inflacionaria, pero claro, todavía la presión sigue siendo fuerte, también la economía sigue creciendo fuerte. ¿Hasta qué punto realmente, más allá de las expectativas del mercado, la presión del calendario electoral, necesita la economía americana, justificaría un recorte de tipos? Pues la verdad es que con las últimas estimaciones que hace el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta, que es mi grupo de estudiosos preferidos para la proyección de lo que va a crecer el PIB de la economía norteamericana en este trimestre, se supone que va a ser de un 3,1% anualizado, que es como se publican los datos allí, no datos de crecimiento trimestral, sino el dato trimestral anualizado. La verdad es que no necesitaría la economía de Estados Unidos una bajada de tipos de interés, sigue teniendo un crecimiento fuerte. Esta misma semana el Banco Mundial le ha subido su estimación de crecimiento, la ha subido para el conjunto de la economía global y también la ha subido para la economía de Estados Unidos. Además, una subida que está bastante bien, de 1,5 a 2,5, algo así, ¿no? Es decir, es una economía que está creciendo, no está en ningún apuro, y yo creo que la presión sobre la Reserva Federal es una presión más que nada porque a todos los agentes del mercado le gustan más los tipos de interés bajos, y por supuesto al presidente Biden en un año en el que va a tener unas elecciones. Lo que pasa es que si la primera bajada de tipos se produce en septiembre-octubre, pues ya a Joe Biden le va a servir de bastante poco electoralmente hablando, en esa bajada de tipos de interés. En todo caso, no veo una necesidad urgente de bajada de tipos en Estados Unidos. Tendrían que salir datos mucho peores. Los datos de empleo siguen saliendo buenos, los de creación de empleo, aunque siempre hay quien puede poner sordina un poco a eso, dado que la encuesta que se hace entre las familias, a la que no se suele prestar atención, pues da unos datos mucho peores, debido a que el pluriempleo ahí no se considera como varios trabajos, sino como solo uno, y entonces hay como un descuadre de 4 millones de personas o 4 millones de puestos de trabajo entre la encuesta que se hace en las empresas, que es la que normalmente se conoce como creación de empleo no agrícola, y la encuesta que se hace entre las familias. Pero mayoritariamente la reacción de la economía americana sigue siendo fuerte. Había flojeado en los últimos tiempos un poco un indicador que es el de las sorpresas económicas, pero se está recuperando. No hay esa necesidad urgente, y menos con una inflación que todavía anda por encima del 3%.
Decía como si hay un recorte de tipos en septiembre de poco valdría Biden. El propio Powell decía ayer, a ver, que 25 puntos básicos arriba abajo no supone el cambio, sí un recorte de tipos. Aún así dice que habrá tipos altos en 2025 y advertía de dos riesgos, tanto de ser demasiado rápidos, ser prematuros en la rebaja de ese territorio restrictivo, como en tardar demasiado. Decía que eso también puede impactar en la economía y que dice que la Fed no está hecha para arreglar las cosas, que no hay que romper las cosas para arreglarlas. No sé, de alguna manera, cuáles son los principales riesgos que podría enfrentar esa economía americana y tal y como se está moviendo la Reserva Federal, ¿hacia dónde apunta más? ¿Hacia ir por el camino apropiado o por dónde podría fallar más? Yo creo que apunta a ir por el camino apropiado. La Reserva Federal le tiene mucho miedo a precipitarse, bajar los tipos de interés antes de tiempo y que la inflación no se consiga controlar, que remonte de nuevo. Y le tiene mucho miedo porque como se equivocó cuando dijo que la inflación iba a ser transitoria y llegó a niveles muy elevados, no quiere equivocarse esta vez de nuevo y está optando por la vía de la prudencia. El año, lo hemos comentado aquí alguna vez, es un año en el que la inflación va a ir en dientes de sierra, ¿no? Con subidas y bajadas, y es un poco, era mi tesis desde el comienzo del año, es un poco lo que estamos viendo ahora, y esos dientes de sierra, entre otras cosas, los está provocando materias primas, precio de materias primas, como por ejemplo la energía, en el caso del gas natural, que empezó el año con pérdidas en el acumulado del año de hasta un 30% y ahora mismo está ya con una subida, ¿no? O el precio del petróleo, que subió a 92, 93 dólares y luego ha bajado por debajo de 80. Es decir, hay oscilaciones en el precio de las materias primas, hay una creación de empleo que todavía sigue siendo muy potente y hay un gasto público muy elevado en el presupuesto americano. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional le llamó la atención al gobierno norteamericano. La semana pasada, bueno, el fin de semana, le llamó la atención al gobierno norteamericano por el exceso de gasto público y el no obtener los ingresos suficientes, y le llamó la atención por la acumulación de deuda pública tan importante en la que están incurriendo. Pero vamos, los gobiernos no suelen hacer mucho caso a esas llamadas de atención, y menos en un año electoral, con lo cual, entre la liquidez abundantísima que todavía circula por las economías del mundo debido a las medidas tomadas para combatir la pandemia, el gasto público elevado, lo que he comentado de la evolución del precio de las materias primas y de una creación de empleo que sigue siendo fuerte, pues es muy complicado que la inflación vaya a bajar por debajo del 2%, que es lo que quiere la Reserva Federal. En este escenario, de alguna manera, se mantienen tipos altos. Decía Powell, se lo señalaba hace un momento, no, la Fed no está para arreglar cosas, pero en las últimas semanas hemos visto como en este escenario de tipos altos, más largo tiempo, han aparecido advertencias de nuevo sobrevolando sobre lo que fue el susto, la crisis de la banca regional americana la semana pasada. Algunas gestoras señalando, ojo, que pueden venir problemas por aquí en medio de ese alto nivel de los tipos, ese restrictivo nivel al que se van a mantener. ¿Cree que puede ser uno de los asuntos que emerjan con este escenario o tiene una visión más calmada sobre este riesgo? A ver, hay un elevado número de bancos pequeños, bancos regionales que están bajo vigilancia de la Reserva Federal y, bueno, que además es un número de bancos que supera pues los 60, 70. Pero son bancos pequeños y yo creo que si hubiera un problema un poco generalizado de varios de ellos, la Reserva Federal haría lo mismo que hicieron en marzo del año pasado, cuando quebró el banco Silicon Valley y algún otro banco regional más, que es volver a abrir esa línea de crédito extraordinaria que abrieron en aquel momento y que se ha cerrado en marzo de este año, es decir, hace 3 meses. Y que llegaron, es una línea de crédito en la que los bancos llegaron a tomar prestado unos 180.000 millones de dólares en el momento más alto, ¿no? Pues la Reserva Federal acudiría a ese tipo de mecanismos y, por supuesto, a las fusiones, a la adquisición por bancos más grandes. Hay un problema ahí que sí, que está latente, pero no lo veo de la dimensión
suficiente para crear un problema sistémico. Hoy por hoy, una vez que los bancos centrales ya tienen asumida la idea de que van a suministrar liquidez incluso cuando no haya solvencia, y lo han estado haciendo a lo largo de los últimos 14 años sin ningún tipo de contemplación, esos problemas son más fáciles de controlar. Otro asunto sería que un banco sistémico internacional tuviera problemas grandes. Estaríamos hablando de otra cosa. Antes de terminar, Juan Ignacio, hemos llegado a ese movimiento esperado. Se confirmaba, el BCE ha recortado tipos. Eso sí, luego Lagarde soltaba ese discurso mucho más hawkish de, oye, no hay que esperar una tendencia lineal descendente, data a data, reunión a reunión, y Powell confirmando ese congelamiento de tipos y la divergencia entre ambas políticas monetarias. ¿Hasta qué punto puede el BCE mantener esa independencia con respecto a la Reserva Federal y cómo interpreta esta lectura como este camino? Bueno, la bajada de tipos del Banco Central Europeo yo la veo más en el marco de esta presión sobre los bancos centrales para que bajen tipos que porque hayan iniciado una senda drástica de bajada de tipos de interés. Es verdad que en Europa la inflación va un poquito mejor que en Estados Unidos y por lo tanto pues que podía estar justificado, pero no me lo he tomado demasiado en serio porque me parece un poco como la presión que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos para bajarlos debido a que hay elecciones. Es decir, después de muchos meses ya de tipos de interés altos, llevamos 2 años, digamos, desde que se empezó la subida de tipos de interés en Europa y algo más, 3 meses más, 2 años y 3 meses desde que se inició en Estados Unidos. En paralelo se ha ido reduciendo el balance del Banco Central Europeo y también el balance de la Reserva Federal. Es decir, ha habido una política muy restrictiva por contraste con la anterior, que había sido muy acomodaticia, y me parecía más la bajada de tipos del BCE una cuestión cosmética. Bueno, a quien tiene una hipoteca no le parecerá cosmética que le bajen 0,25% el tipo de interés, pero una decisión más bien fruto de esa presión sobre los bancos centrales y una cesión, digamos, un poco demagógica a esa presión. Diría que esa presión cosmética, o esa decisión, perdón, cosmética, ha ido un poco de que se pillaron los dedos con tanto telegrafía en el recorte. No, vamos, no he llegado a ese nivel de retorcimiento de la interpretación, entonces no veo nada de particular en ese aspecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, como siempre ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias.